sociólogo de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, y es maestrando en comunicación estratégica. Bueno, muchachos, entonces, como bien decía el profesor Carlos, pues la comunicación, ¿cierto? Es un fenómeno social, es un fenómeno que atraviesa social, pero también tiene obviamente variables de cuño psicológico, semiológico, lingüístico, pero es un fenómeno, digamos, que trasciende la individualidad de los sujetos, que naturalizamos también en el sentido, muchachos, de que no la objetivamos o no la pensamos como un objeto, si se quiere, de conocimiento, en el sentido que la habitamos todos, o sea, todos estamos incorporándola en nuestra cotidianidad. En ese orden de ideas, la cantidad, pues, el pensamiento o la reflexión comunicativa, pues ha tratado, pues ha tratado a lo largo de los años, desde diferentes perspectivas metodológicas, ¿cierto? Y paradigmáticas, si se quiere, abordar el fenómeno comunicativo. Y en ese orden de ideas, pues voy a hacer como una pequeña introducción en torno a ella, ¿no? Entonces, como la primera gran reflexión que se hace, digamos, los pensadores sobre la comunicación, es si la comunicación es una ciencia o es un campo de estudio. Hay una primera reflexión en ese sentido. ¿Qué es la comunicación? Entonces, podríamos decir que es un fenómeno, ¿cierto? Es un fenómeno que, digamos, permea, ¿cierto? A los sujetos. O sea, y también es subsidiario, tributario de diferentes perspectivas. Es decir, la comunicación permea el ámbito de lo social, el ámbito de lo antropológico, de lo psicológico, y hay muchas disciplinas científicas que si bien es cierto, sociales, quiero decir, humanas, que si bien es cierto, la comunicación no es su objeto de estudio, cuando tratan de la interacción social, ¿cierto?, de los fenómenos de la interrelación humana, pues tocan la comunicación. Yo decía, dice en la reflexión, si la comunicación... ¿Me están escuchando, profesores? Profesor Carlos. Sí, sí te ¿Sí? escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, que si la comunicación es una ciencia o un campo de estudio. Entonces, unas perspectivas que dicen que es una ciencia. A otras perspectivas dicen más bien que es un campo del conocimiento, un campo del conocimiento interdisciplinar. Las personas o las comunidades académicas que defienden a la comunicación como una ciencia, pues obviamente definen, ¿cierto?, que el objeto de estudio, por ejemplo, de la comunicología, es la comunicación y que es el acto comunicativo y que en ese orden de ideas ninguna otra ciencia de lo social ha dado cuenta de la comunicación en cuanto a acto comunicativo o acción cumplida. Entonces dicen, definimos nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de conocimiento. Yo digo muy rápidamente, pues, digamos, es una reflexión que se viene decantando hace varios años, pero es a grosso modo entender que si es una ciencia, todas las ciencias deben definir un objeto de conocimiento. Y cuando digo definir un objeto de conocimiento es decir cosas sobre ese objeto, ¿cierto?, de una manera particular, desde un abordaje conceptual y metodológico que distinga, ¿cierto?, ese abordaje sobre ese objeto de conocimiento de otras perspectivas o de otras disciplinas científicas. Eso como primer medida. Ahora, ¿cierto? Hay otros que toman partido, más bien dicen, no, es un campo del conocimiento. Y cuando decimos un campo del conocimiento, entonces, ¿cierto? Estamos diciendo que es interdisciplinario y en ese sentido, pues, varias disciplinas más bien de lo social tocan la comunicación, ¿cierto? Cuando dan cuenta de sus objetos de conocimiento. Yo quisiera, muchachos, en ese sentido, a ver si puedo compartir aquí perdona, aquí, a ver, compartir un PowerPoint. A ver. Sí lo están viendo. Ahí lo estamos viendo. Ok. Entonces, esto es lo que estaba yo contándoles ahorita, ¿no?
Dice, ese abordaje del estudio de la comunicación, ¿cierto? Tiene dos perspectivas o dos, digamos, paradigmas, dos modelos, si se quiere, teóricos, metodológicos, epistemológicos de acercarse a ella. Una es el positivismo, ¿cierto? Donde decimos que la comunicación es una ciencia y, como les decía anteriormente, hay otra perspectiva, otro enfoque, otro paradigma, que es el crítico social, ¿cierto? Dice que más bien es un fenómeno, la comunicación, que atraviesa diferentes ciencias sociales, diferentes ciencias sociales. Si nos vamos entonces, ¿para qué esto es pertinente, muchachos? Porque estamos entendiendo la comunicación, ¿cierto? Como un fenómeno que se puede abordar, ¿cierto? Científicamente, ¿cierto? Es una manera, un abordaje de la comunicación como fenómeno que merece algunas reflexiones teóricas, conceptuales y metodológicas. Entonces, como bien decía el profesor Carlos, uno no se pone, digamos, a veces a hacer reflexión en torno a ella, y claro, pues hay una gran bagaje, se pierde, teórico, ¿cierto?, sobre la comunicación. Vuelvo digo, ¿no? Desde diferentes perspectivas científicas se aborda la comunicación, o sea, distintas ciencias sociales tocan la comunicación, así la comunicación no sea su objeto de conocimiento. Y eso es lo importante entenderlo. Entonces está, por ejemplo, aquí el enfoque positivista. No sé si ustedes, muchachos, saben qué es el enfoque positivista. ¿Alguno de ustedes, o sea, ha abordado el enfoque? Algunos saben acerca del enfoque positivista. No, profe, no tenemos en este momento claro Ok, el enfoque. ok. ¿Me escuchan claro? Sí. ¿Sí se escuchan Sí, bien? Ok, sí. súper. Qué bueno. Bueno, el enfoque, a ver, esos enfoques son como maneras de abordar la comunicación, ¿ok? Entonces, ese enfoque positivista, ¿cierto? Es una manera de abordar la comunicación, ¿cierto? Que se debe, ¿cierto? A un señor que se llamaba Augusto Comte, por allá en las postrimerías del siglo XIX, ¿cierto? Y este señor se interesó por los fenómenos sociales o quiso hacer de el conocimiento de lo social una ciencia, y entonces decía, así como se estudian los hechos de la naturaleza, los hechos físicos, si se quiere, con esa objetividad y distanciamiento, ¿cierto? Ya basta especulaciones filosóficas, ¿sí? Estadios metafísicos, vamos a hacer ciencia. Entonces, dijo, vamos a superar esos estadios anteriores por un estadio positivo, ¿cierto? Donde los fenómenos sociales, ¿cierto? Merecen ser atendidos, ¿cierto? Y abordados con la misma neutralidad y objetividad, ¿cierto? Neutralidad axiológica y objetividad y distanciamiento que merecen los hechos físicos. Entonces, ese positivismo nació de allí para estudiar, digamos, heredero de esta mirada sobre las ciencias de la naturaleza. Desplacémosla entonces para entender los fenómenos sociales, ¿cierto? Como externos a mi conciencia y que pueden ser abordados de esa manera. Y entonces, por eso, perdón, muchachos, ese enfoque positivista nos dice que se identifica, como dice ahí las diapositivas, con el método general de las ciencias naturales, porque las están imitando, digamos, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que los fenómenos sociales, al igual que los naturales, responden a leyes universales, intercambiables, y que el científico social debe adoptar una posición de plena neutralidad. Es decir, ¿cierto? Lo que hace quien trabaja en este enfoque positivista es decantar, descubrir leyes del acontecer social. Todos los fenómenos, desde esta perspectiva, ¿cierto? Los fenómenos, ¿cierto? Así como los fenómenos físicos, ¿cierto? Tienen, ¿cierto? Unas maneras, o sea, unas regularidades que hay que decantar de los mismos fenómenos, ¿cierto? Una ley es algo que se cumple siempre, como la ley de la gravedad, ¿no? Estamos sometidos a esa ley, ¿cierto? Y es una ley universal. Entonces los fenómenos, digamos que esconden tras de sí una serie de regularidades que hay que develar. Y si soy positivista, pues es no solamente los fenómenos físicos, sino los fenómenos sociales también, ¿cierto? Responden a leyes universales. Dice también, ¿cierto? Esa perspectiva que el científico social no es agente de cambio,
¿Por qué? Porque supuestamente, entre comillas, pero pues eso está un poco, de todas una posición hay un poquito encontradas, ¿cierto? Que es la objetividad, debe ser objetivo. Cuando digo debe ser objetivo es adecuarme, ¿cierto? A las cosas tal cual las cosas son, ¿ok? ¿Cierto? Las cosas no son, ¿cierto? O yo no me hago una imagen de las cosas dependiendo de mi mirada, sino que me adecuo, ¿cierto? A los fenómenos, ¿cierto? Tal como los fenómenos son, y en ese sentido somos objetivos, objetivos. Entonces, el científico debe ser objetivo, no permear, ¿cierto? Lo que está observando, ¿cierto? Con sus juicios, particulares, subjetivos. Es empirista, ¿no? O sea, que todo conocimiento que es digno de ser digno, entre comillas, de ser científico, si es observable a través de los sentidos, ¿ok? ¿Cierto? Empírico, ¿cierto? No hay cabida para los sentimientos, ética, compromiso social, claro, digamos, para juicios valorativos, ¿ok? Porque eso contamina, ¿no? El objeto de conocimiento y finalmente da énfasis al papel de la comunicación como agente de estabilización de los sistemas sociales. Es decir, aquí me preguntaría, o nos preguntaríamos, ¿cierto? ¿Qué tipo de beneficios o qué tipo de funciones, ¿cierto? Cumplen, ¿cierto? Las actividades comunicativas, por ejemplo, ¿sí? Comunicativas, en la estabilización, ¿cierto? En el orden, en el equilibrio de los sistemas sociales. O sea, es una pregunta bien importante, ¿no? Yo preguntaría, ¿no? Entonces, hay como, en este orden de ideas, como un análisis, si se quiere, funcional de los medios de comunicación. Aquí nos vamos, digamos, por ejemplo, medios de comunicación masivos. ¿Qué rol o qué papel cumple la actividad informativa, por ejemplo, de los medios de comunicación? ¿Qué tipo de, la palabra, ¿no? La palabra es esta como clave, la función. Una función siempre es una actividad, muchachos. Una actividad que es beneficiosa, es decir, es positiva para el mantenimiento del orden y del equilibrio del sistema social como totalidad. Claro, de la actividad informativa que es funcional, porque favorece el orden y la estabilidad, se pueden desprender también, obviamente, consecuencias que desestabilizan el sistema, o sea, que son disfuncionales para el sistema social y obviamente para los sujetos. No se preguntaría en ese orden de ideas, ¿cierto? O preguntémonos, muchachos, la información, ¿cierto? De la actividad informativa de los medios de comunicación, ¿cierto? En cómo la sentimos nosotros beneficiosa, ¿cierto? Beneficiosa, cómo propende esa opinión, perdón, esa información, esa actividad informativa, cómo propende por la estabilidad y el orden, ¿cierto? Y el equilibrio del sistema social. Pero también preguntarnos qué consecuencias no estabilizadoras o no funcionales se desprenden de esa actividad informativa a nivel, ¿cierto?, del individual y a nivel de lo social. Contextualizando un poco, por ejemplo, el COVID, ¿cierto? El COVID, desde esta mirada positivista. Entonces uno diría, el COVID, ¿cierto? Fue, ¿cierto?, objeto de una narrativa informativa, de una actividad informativa. ¿Qué función tenía que se advirtiera, ¿cierto?, sobre el COVID en los medios de comunicación? ¿Qué beneficio, ¿cierto?, en relación con la estabilidad y equilibrio del sistema social como totalidad y de nosotros como sujetos tenía esa actividad informativa sobre el COVID, ¿cierto? Pero también qué consecuencias disfuncionales trajo, ¿sí? O llevó, ¿cierto? Trajo explícita, de manera explícita, esa exposición, ¿no? Exposición que hacían los medios de comunicación, que en un primer momento digo, favorecen el orden y el equilibrio, porque son actividades funcionales. La información es una actividad funcional, o sea, querida y buscada, beneficiosa para el sistema, pero tiene consecuencias también no queridas ni buscadas, o sea, disfuncionales, donde desde la perspectiva de la comunicación uno trataría de eso que inestabiliza, desestabiliza los sistemas sociales, volver a destabilizarlos, a estabilizarlos. Entonces, les pregunto a ustedes muchachos, les pregunto si algún fenómeno que les venga
aquí a la cabeza, muchachos, para hablar de esto de la función y la disfunción. La función beneficiosa, pero la información, opinión, entretenimiento, que son actividades funcionales. Pero les preguntaré a ustedes si podríamos inferir alguna noticia que les haya causado a ustedes, ¿cierto? Cuando digo disfunción es pánico, miedo, ansiedad, disconfort, ¿ok? No sé si se sintieron así en relación con el COVID, por ejemplo. Pregunto, ¿no, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, estamos pensando, yo creo, no sé si todos estamos igual pensando qué evento formativo o qué evento comunicativo Sí, nos ha generado, digamos, ese impacto, ¿verdad? Porque ahorita que usted lo mencionaba, profesor, es inevitable pensar en que en la comunicación hay es decir, la comunicación no se da de forma pareja. Hay ciertos entes que controlan más cuando pensamos en esos eventos de comunicación o en esas fuentes de comunicación que pueden influir en la mayoría o que pueden influir en los demás. Creo que hoy día, y usted lo mencionó ahorita con el COVID, cualquier noticia que escuchemos a nivel de salud nos genera una ansiedad y un estado de expectativa enorme. total. Después del COVID vino ¿cómo se llama la del mono? Sí, sí, sí. La viruela del mono. Viruela, exactamente. No, la viruela. Ok. Que entonces automáticamente pensamos, bueno, al menos yo pensé en su efecto de otra vez volverse, ¿verdad? En una pandemia o por lo menos una epidemia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de noticias nos genera mucho. Y por otro lado, creo que también es un contraejemplo de esto lo que pasa con los sucesos, ¿verdad? Ok. Sí, pero en alguna medida pasan sucesos y ya nos hemos ido normalizando. O sea, ya esperamos como si fuera la pizarra de la Teletón, cuántos muertos hay hoy. Pero ya lo hacemos como parte de lo común. Cambio lo médico, Claro. sí, porque ya tuvimos una mala experiencia con lo médico en el sentido del encierro, de las restricciones. Entonces no queremos volver a vivir eso y nos impacta mucho, me parece a mí. Ok. Sí, perfecto. Está relacionado también que, bueno, a mí personalmente me pasa que cuando algún compañero me dice, estoy enfermo, tengo gripe, usted inmediatamente, bueno, yo lo, y ya sí el examen, ya está, entonces, porque uno sabe el riesgo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y tal vez otro ejemplo fuera de eso, no sé, que se me ocurre, no sé si estoy bien enfocada y si no, ahí me disculpan, es lo importante de la comunicación, digamos, yo me puedo pensar ahorita que tal vez los compañeros que acaban de llegar y no sé si han experimentado esta nueva tecnología, tal vez ellos no entienden qué está pasando, ¿verdad? Porque no tuvieron el contexto del principio que me dio. Entonces, también eso, digamos, yo soy una que yo por excelencia llego tarde. Entonces, hoy no, porque mi esposo me dijo, hoy no llega tarde, hoy es sábado, entonces me trajo él. Pero, digamos, si yo hubiese llegado y veo esto, estaría súper perdida, sin entender por qué el profe ahí, por qué el profe aquí. Eso es cierto, lo que está diciendo me parece excelente. Y yo lo pensé ahorita conforme iba entrando, digamos, yo decía, ya le está diciendo, bueno, ¿y por qué? Porque hay un profesor en la pantalla y tenemos uno en el aula. Bueno, Solo había mencionado su vez pasada. Yo había mencionado que existía, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que, bueno, tanto al profe como a mí nos llegaron correos de nuestras coordinaciones como de, o sea, necesitamos que lo hagan antes de que termine el trimestre. Yo ya he ido aprendiendo un poco de Colombia, ellos lo manejan por semestre, entonces ellos ya están Exacto. terminando el semestre, pero nosotros como somos cuatrimestre, estamos más Ah, bien empezando cuatrimestre, entonces no siempre coincidimos. El profesor ok. Gabriel nos está dando una charla sobre comunicación para los que se han ido incorporando como parte de un ejercicio que se llama clase espejo. Entonces él nos da la Ok. clase, yo después le doy la clase a él. A mis Sí, estudiantes. Exacto. Ese es el intercambio académico, que es muy fructífero. O sea, aquí tenemos otra participación, profe. claro que Digamos, sí. aquí ahorita en el aula, ¿verdad? Pero a nivel social, que se da una noticia, lo oye una persona y esa persona la transmite a otra persona que no ve una noticia como tal y se va haciendo esta cadena como de chocho. Una Perfecto. histeria ahí a nivel social
Entonces uno habla a veces, a Exactamente. ver, el sentimiento real. Totalmente. No, y además, si queremos incluso ser muy restrictivos con el tema, yo lo he pensado, yo aunque soy periodista, no estoy ejerciendo y a veces veo el periodismo de una forma muy crítica. A veces veo, por ejemplo, no sé, en Costa Rica hace poco en Limón, que mataron a un muchacho con ráfaga de una ametralladora y pasaban la imagen y pasaban la imagen y el medio busca cualquier motivo para volver a pasar la imagen. Entonces eso atormenta a la gente. Hay gente que tal vez, como decimos, no lo vio la primera vez, lo ve hasta la tercera, pero lo ve como si fuera la primera. Para él el mensaje es nuevo, mientras que para otros el mensaje ya está, ¿verdad? Entonces, Sí, el exacto. momento comunicativo y también el contexto de quien recibe la comunicación, Perfecto. Eso ¿verdad? es Porque no es lo lo, mismo, no es lo mismo un mensaje cuando uno está de buenas a un mensaje cuando uno tal vez tiene más miedo o cuando recién perfecto. se le acaba de pasar algo, ¿verdad, profe? Totalmente de acuerdo, profe Carlos. Y ya y nos pones en una perspectiva de que finalmente nosotros mediamos desde nuestros contextos sociales y psicológicos, contexto social y psicológicamente, estamos mediando siempre los mensajes, mediando los estados anímicos particulares. En ese sentido, pues el contenido pues no es igual, o sea, no se, digamos, no se decodifica, no se interpreta de la misma manera por todo el mundo. ¿Ok? En un principio se pensaba que era así, allá en los años 30 había una teoría, profe, y apreciados todos, que se llama la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Como fundada en el conductismo, puro estímulo-respuesta, es decir, se pensaba, estamos hablando de regímenes totalitarios, imagínense en la Alemania nazi, ¿cierto? Los estudiosos de la comunicación comenzaron como a decir, algo aconteció aquí para que las personas que estaban en una sociedad atomizada, individualista, algo pasó para que las personas crearan como un sentido de pertenencia al Estado Nacional alemán. A través de, entonces, ¿qué pasó allí que todos cerraron filas en torno a una ideología totalitarista como la nacionalsocialista? Pues Hitler, ¿se acuerdan, no, muchachos? Hitler. ¿Qué pasó allí con la propaganda? ¿Por qué finalmente las personas no pudieron, o sea, o no reaccionaron todas de manera igual, como que finalmente estímulo, respuesta? Entonces, explicaban que finalmente la aguja hipodérmica es como el estímulo, hagan de cuenta una aguja que se inocula cuando uno tiene fiebre, entonces un antibiótico opera en el cuerpo, o sea, obra en el cuerpo como un estímulo, y la respuesta es bajar la fiebre, ¿cierto? Entonces la respuesta siempre se debe al poderoso estímulo, que sería el antibiótico, y no habría mediaciones. No habría mediaciones porque a todos nos debe bajar la fiebre. No obstante, lo que acontece, y nosotros sabemos, es que no todo el mundo le baja la fiebre. O sea que la respuesta siempre, no siempre se da por sentada y no siempre, ¿cierto?, es homogénea, o sea, no se da igual. Quiere decir ello, como decía el profesor Carlos, que nosotros mediamos, o sea, son de una analogía, mediamos los mensajes. Es decir, se rebasa la teoría de la aguja hipodérmica por una teoría de los efectos limitados, ¿cierto?, donde ya existen mediaciones y se contemplan las mediaciones. O sea, entre emisor y receptor hay unas mediaciones que tienen que ver con lo sociológico, con lo psicológico, o sea, porque somos sujetos situados social y culturalmente, tenemos diferentes capitales económicos, culturales, sociales, ¿cierto? O sea, capitales quiere decir recursos. Cada uno de nosotros ha incorporado esos capitales producto de la socialización que hemos tenido, ¿cierto? Desde nuestra trayectoria, nuestra experiencia vital, nuestra trayectoria académica. Todo eso hace que miremos de maneras singulares y particulares el mundo. O sea, que no nos exponemos de la misma manera a los medios de comunicación y en ese sentido los mediamos, estamos mediando. Claro, es superar un poco eso que decíamos de estímulo-respuesta, estamos siempre condicionados. Obviamente que es importante entender que estímulo-respuesta, o esa reflexión es beneficiosa en el sentido de que es aplicable a muchos ámbitos, no solamente sociales, sino biológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? Esto de la comunicación como transmisión de información, estoy definiendo comunicación es transmisión de información, y si es transmisión de información, ¿cierto? Lo que se pretende es que la respuesta sea siempre condicionada y se deba al estímulo, o sea, como les explicaba lo del antibiótico y se baja la fiebre. Si ustedes ven en el ámbito, por ejemplo,
de la neuropsiquiatría. Se habla de depresión. La depresión, sabemos que es una fractura psíquica, es una patología psíquica, mental, la depresión, la ansiedad, y cómo la tratan, ¿no? O cómo se explica lo que pasa, o a qué se debe uno de los variables o los factores que desencadenan la depresión es explicada porque no hay una transmisión sináptica beneficiosa. Es decir, fallan los neurotransmisores, y se llaman así, muchachos, neurotransmisores cerebrales, dopamina, serotonina, noradrenalina. O sea, cuando ellos no cumplen lo que deben cumplir, ¿cierto? Se afecta la conexión entre neuronas, la conexión sináptica, ¿cierto? Por estos neurotransmisores que no incorporan el mensaje como debe ser, no se recibe también de manera adecuada, o sea, no se reciben, o sea, no se responden, la respuesta no es la que es. Entonces, ahí, miren lo del orden y el equilibrio, hay una desregulación, o sea, una afectación, porque acuérdense que este enfoque dice, ¿cierto?, que el funcionalismo, no solo en comunicación, sino como paradigma en las ciencias sociales, dice, los sistemas sociales son funcionales si propenden por la estabilidad y el equilibrio, o sea, por el orden. Si hablamos entonces de lo que les comento de la depresión, pues allí hay todo lo contrario, hay una desarmonización, una desestabilización que finalmente produce signos, síntomas depresivos. Entonces, ¿cómo hay que obrar? Pues hay que entonces, ¿cierto? Desde la perspectiva funcional, se crean terapéuticas farmacológicas, si se quiere, que ustedes lo saben, antidepresivos y otros, ¿cierto? Para restablecer ese flujo informativo o esa transmisión de información. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Las personas empiezan a tomarse sus medicamentos, ¿cierto? Y empiezan, si se quiere, a restablecerse su estado anímico, ¿no? Y de signos, de síntomas. Entonces, eso me parece importante porque la perspectiva funcional se puede, digamos, permea, ¿no? No solamente la comunicación en el sentido que estamos hablando, sino el ámbito de las ciencias biológicas, el ADN, que es transmisión de información, la transmisión de información. Entonces se pone en esa perspectiva, es orden y equilibrio, estabilización, todo propende a un orden. Cuando se estabiliza, pues hay que actuar para restablecer ese orden, ¿cierto? Ese desequilibrio que finalmente se vulneró, se alteró. Entonces, eso es en perspectiva. Claro, yo hago una crítica aquí al funcionalismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sistema social, nosotros somos sujetos que cumplimos o realizamos actividades, ¿cierto? Funciones, es decir, funciones, ¿cierto? De acuerdo a lo que la estructura social determina en nosotros. Si no incorporamos los roles, ¿cierto? Los papeles, lo que tenemos que hacer, ese deber hacer, si no lo incorporamos, como dice la familia, la escuela, las instituciones, ¿cierto? Las instituciones, pues finalmente podemos ser objeto de sanciones, porque obviamente no incorporamos ese deber ser. El deber ser, ¿qué es? El que nos, digamos, el que nos manda, el que nos obliga, el que interiorizamos de manera natural, ¿cierto? Las estructuras sociales que habitamos. Entonces, ahí viene el derecho. Entonces, si tú eres un elemento o somos unos elementos que no incorporamos, ¿cierto? La norma, la ley, la violentamos, pues desestabilizamos el sistema y hay que obrar. Obrar entonces de manera esquemática, ahí están las sanciones punitivas, ¿cierto? Está la cárcel, que supuestamente son ámbitos, entre comillas, de resocialización, pues cuando paga la purga, o sea, purga su pena, perdón, entonces vuelves a la sociedad porque, ¿cierto? Ya no eres un elemento que la va a desestabilizar, ¿ok? Incorporaste otra vez el rol. Ahora yo digo, entonces, ¿dónde queda? Es una política un poco, ¿no? El margen de libertad de los sujetos, ¿no? De libertad, que es, en ese sentido, un poco la crítica hacia el funcionalismo, ¿no? Que es más el sistema o la estructura que los agentes que somos nosotros, los sujetos. Como que estaríamos un poco a veces presos de las determinaciones estructurales. Sí, sí, es claro eso, muchachos. Sí, sí, señor. Ok, muchachos. Bien, generar la perspectiva funcional y gracias por los ejemplos. Hay otra perspectiva aquí que es la perspectiva crítica.
Entonces, crítica, ¿no? Y crítica, esta se debe, muchachos, al paradigma crítico social marxista, ¿no? Entonces, es diferente, ya, digamos, la sociedad no propende al orden y el equilibrio, sino la sociedad es conflicto y contradicción entre dominantes y dominados, un poco de manera temática, ¿cierto? La partera de la historia de la lucha de clases, decía Marx, la lucha y la contradicción antagónica, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el orden es un orden que es pro statu quo, o sea, es un orden configurado, ¿cierto? Por quienes detentan el poder, pero en última lo que hay es conflicto y contradicción. Entonces, este enfoque crítico, vuelvo y digo, ya no es orden, ya no es equilibrio, son las prenociones de lo social, las prenociones del positivismo, del funcionalismo, es que hay orden y equilibrio. Hay que decantar o descubrir las leyes, ¿cierto?, que están detrás de eso para explicar por qué hay orden y equilibrio, o sea, por qué finalmente la sociedad, ¿cierto?, sigue existiendo, digámoslo así, de manera un poco simplista, pero real. ¿Qué es lo que hay detrás que la sociedad sigue caminando? Porque todo propende a la estabilidad, al orden. Pero para estos señores críticos, no, la cosa no es así, ¿cierto? La prenoción de los sociales que siempre habrá o siempre está presente el conflicto y la contradicción. Por eso dice aquí, ya en relación con la comunicación, que analizan las características de las sociedades antes de la comunicación, ¿ok? Porque la sociedad determina, ¿cierto? La estructura comunicativa, ¿cierto? También decían que la comunicación es un proceso social y miren esto, en los medios se convierten en productores de significados sociales. Claro, significados sociales que son imaginarios y construcciones ideológicas, ¿cierto? Que permiten muchas veces manipular, persuadir, influir a los otros, espectacularizar hechos o narrativas comunicativas para producir ciertos beneficios, ciertos réditos a nivel de lo simbólico, ¿cierto? También obviamente de lo económico. Cuestionan desigualdades económicas, educacionales, de control y de poder, ¿cierto? Son, digamos, se preguntan por el papel que tiene la comunicación en la brecha del poder, se preguntan por el apoyo de los medios a la difusión de la ideología dominante que les comentaba, y todo lo contrario al enfoque positivista, en el sentido de que de los otros académicos que están en la perspectiva, pues, tienen neutralidad axiológica, ¿cierto? O sea, soy objetivo. Aquí yo finalmente, o quien está incorporado en el enfoque crítico, se convierte en alguien, ¿cierto?, que propende por ser activista en el sentido de que la reflexión teórica debe también de ser praxiológica o tener un elemento de la praxis, o sea, de acción transformadora. Si el conocimiento que yo construyo teóricamente no sirve, ¿cierto?, no sirve para transformar, pues entonces no es un conocimiento, digamos, digno de tal nombre. Entonces, eso de la praxis, la acción transformadora, que es precisamente para qué, o qué función tiene esa praxis. Pues, como decíamos aquí, si los medios de comunicación, ¿cierto?, difunden la ideología dominante, pues manipulan las conciencias de los sujetos, y habría entonces que entender que la actividad investigativa desde ese enfoque crítico propendería por que no seamos, por activar o no naturalizar las cosas, sino que seamos conscientes, ¿cierto? Y explicitemos eso, ¿cierto?, que se nos es incorporado de manera inconsciente y lo naturalizamos. O sea, advertir un poco el ejercicio también psicoanalítico, ¿no? De sacar a la luz, ¿no? Hacer consciente eso que no es consciente, que es inconsciente. Esa es la praxis finalmente, la acción transformadora. Este surge en Europa, el otro es en Norteamérica, y por eso decía al comienzo, es marxismo, es escuela de Frankfurt, ¿cierto? En Alemania, Gramsci, hay algunos autores allí que están en este paradigma de investigación en ciencias sociales. Ok, sí, soy claro, muchachos, ¿sí se entiende? ¿Allá? ¿Me escuchan? Bien, Ok. Vale. Preguntas, muchachos. Cualquier, que les permite a ustedes pensar en estas dos perspectivas para sus miradas, para sus carreras, para sus quehaceres. ¿Cómo sienten esto, muchachos? Una pregunta. Yo tengo una que hace rato anoté ahí en el blog de notas en la computadora, profesor, acerca de todo lo que usted nos comenta. A mí me parece verdaderamente interesante desde la comunicación como parte de los procesos
indispensables que tenemos los seres humanos que desarrollar para poder también interactuar. Decía o dice en el libro de David Perlo, de las teorías de comunicación, que las personas nos comunicamos a diferentes niveles, y que una de las razones principales por las cuales nos comunicamos es para poder controlar, de alguna manera interactuar, influir o impactar a nuestro entorno. Sin embargo, todo esto que usted nos comenta, a la luz de los nuevos tiempos y de las tecnologías, ¿cómo se ve transformado? Claro, digamos que las miradas hoy se han transformado, ¿no? Si hablamos la incursión, ¿no? de las tecnologías de la información de la comunicación, de la era de lo digital, ¿no? Finalmente se convierten en espacios donde uno se preguntaría, ¿soy más libre? ¿Qué hacen o qué, digamos, papel cumplen esos soportes técnicos, ¿cierto? Los smartphones, la internet, ¿ok? Las redes sociales, o sea, en el sentido de la comunicación. Imagínate que antes éramos, y ustedes lo saben, ¿no? Los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación de ciertas empresas, empresas económicas fuertes, sólidas, donde había un monopolio sobre la opinión o sobre la información, un monopolio, y era finalmente un receptor, uno, si se quiere, pasivo, o no tenía otro tipo uno de confrontar o de tomar partido en relación con una información o con una opinión. Hoy en día es un poco distinto, ¿no? Hoy en día estudiantes tienen blogs, hay una cantidad también de agencias periodísticas independientes, y en ese sentido siento que se rompe, si se quiere, un poco el monopolio. En el ámbito también de la construcción de la subjetividad, ¿no? Anónimos, nosotros éramos anónimos, no existimos para nadie, o pues para algunos pocos, quiero decir. Con la incursión también de las redes sociales, uno podría pensar que si tenemos Instagram y todo este tipo de cosas, allí hay cosas, allí hay unos asuntos que tienen que ver en cómo quiero existir o cómo finalmente soy visible para los otros. Yo me pregunto, las fotos y esos me gustan, los likes y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Si no son un asomo de reconocimiento que queremos tener del otro, ¿sí? De visibilidad. Soy en cuanto el otro me mira, como una metáfora. Yo me construyo cuando el otro me mira y lo construyo a él cuando el otro lo miro. Y aquí pues finalmente hay unas miradas que son los likes, los me gusta. Entonces creo que hay un reconocimiento ahí en ese sentido, aunque sean también simulacros de lo que somos. Digamos, cuando nos vemos al espejo, no nos gusta nuestra imagen, pues entonces como que no pensamos mucho en ello y nos incorporamos en estas redes sociales que son como un poco distractoras de lo realmente serio en ese orden de ideas. Pero sí quiero o siento que sí es un espacio de reconocimiento, de visibilidad en ese sentido. Profesor, dice Gabriela, una estudiante, algo muy, muy cierto, con las redes sociales se pierde un poco la objetividad, o más bien toma protagonismo la subjetividad, ¿verdad? Porque por un lado, quien comunica la parte que quiere comunicar, ¿verdad? Lo que se dice mucho de las redes, vemos a la gente feliz, pero porque la gente nos quiere mostrar su lado feliz. Igual como, por ejemplo, medio de comunicación, le interesa mostrar la parte terrible o fea de las cosas, porque es lo que genera a veces el morbo y el rating a final de cuentas. Sin embargo, ahí también dentro de las preguntas, y hablando ahorita de esto, usted mencionó acerca de el objeto, ¿verdad? De que realmente la comunicación como objeto es como los seres humanos deberíamos de verla y estudiarla para poder maximizar la comunicación que también hacemos. Pero hasta qué punto también ese objeto se ha visto transformado en el tiempo, y qué tan bueno, qué tan malo podría ser que cada uno de nosotros comunique desde cómo entendemos la comunicación y también los hechos que influyen en ella. O sea, te refieres a cada uno mirar
desde su subjetividad. Exacto, Desde porque sus ahora pareceres, también sí. las redes permiten esa subjetividad y también expresarla y que lleguen a otros, que a otros los termine permeando nuestra opinión y nuestra creencia, con lo que Claro. usted decía que hace algún tiempo ciertamente éramos importantes tal vez en la cuadra o en el barrio nuestro y para nuestra familia, pero hoy día podemos llegar a muchísima más gente. Sí, y eso tiene, digamos, cosas positivas, pero también cosas que no lo son tanto, ¿no? Creo que eh, en ese orden de ideas, lo que transita, ¿no? Lo que se vehicula como opinión, porque tenemos libertad de expresión, a veces, cierto, violenta al otro, ¿no? Lo censura, pero es que estamos haciendo, digamos, uso de un derecho, ¿no? Plasmado constitucionalmente, ¿ok? O sea, como sujetos libres y autónomos. Pero ¿hasta cuándo voy yo? O sea, ¿cuándo me mido, no? Finalmente eso tiene que ver, pienso, profe, con lo ético, ¿no? Con lo ético. O sea, ¿cuándo vulnero ese espacio del otro? ¿Cuándo mi opinión, cierto? Una opinión que es mentirosa, ¿cierto? Y que es interesada también muchas de las veces, ¿sí? Se orienta con un sentido bien, digamos, particular, pero más que particular, dominante y casi que ideológico, ¿cierto? Para vulnerar a ese otro, ¿cierto? Sin que ese también lo advierta de manera muy consciente, diciendo una cantidad de cosas que no se corresponden con la realidad. Por eso me parece importante hoy en día, ¿no? Esto de las fuentes, ¿no? De mirar, ¿cierto? Tener los ojos muy abiertos para ver dónde está su opinión y esa opinión está fundada en qué. ¿Quién nos dice? O sea, ese quién nos dice, me parece, cuál es el sujeto de enunciación, si está legitimado, ¿ok? Eso de consultar fuentes, si está legitimado el sujeto de enunciación, ¿cierto? Eso me da confianza, ¿cierto? En lo que se está opinando, si se quiere. De lo contrario, pues, todo este cuento de la posverdad y los fake news, y ustedes saben que populan en todas estas redes sociales, pues desorientan, ¿no? Nuestras orientaciones en el mundo y nuestras miradas de lo que es la realidad, ¿no? Claro, la realidad es una construcción social, ¿no? Finalmente, en ese orden de ideas. Algo que es como apoyando lo que decía la compañera, es que tenía una discusión con unos amigos míos, que qué significa el me gusta en Facebook. Me gusta, Sí, me ¿qué es gusta eso? su Me foto, gusta. o sea, lo puso o me gusta el paisaje, ¿verdad? Porque sí, y tras de eso ponen me gusta y me encanta. Entonces, esta me encanta porque salís pelada. O me interesa, la verdad, la del corazón. Me interesa. Y entonces, eso tiene mucho que ver con lo que decía el profe en cuanto a los estímulos. Porque no sé si ustedes, pero uno a veces va viendo en las redes sociales y tal vez algo la foto o la publicación me transmitió algo. No sé exactamente qué. Y entonces hay dos procesos de comunicación. O sea, lo que me transmite la imagen y lo que adentro mío sucede. ¿Verdad? Que tal vez no nos detenemos a pensar qué es lo que me gusta o no me gusta de esto. Pensémoslo en las marcas igual. A veces veo que las marcas publican algo y me gustó. Incluso dicen los teóricos de las tecnologías de las redes sociales que el máximo nivel que alcanza de expresión una red social es cuando lo compartimos. Porque si lo compartimos, digamos, quitando las posibilidades de los sorteos y los giveaway, cuando le damos compartir, el tema es que estamos también compartiendo, o sea, o coincidimos con que eso que están expresando es también algo que yo pienso o que yo siento. O sea, concuerdan mis valores con los valores de esa publicación de la marca o de la persona que la esté haciendo. ¿Verdad? Entonces hay implicaciones también que pueden ser muy fuertes Y yo creo que no es nos el detenemos punto a de pensar. perspectiva, digamos, porque, por ejemplo, mi abuelita que tiene 87 años, ella escribe todo en Facebook en mayúsculas. Y la vez pasada mi prima le dijo, ¿pero por qué me grita? Y yo, es que en 87 años Claro, está usando un celular de él, lo está logrando. O sea, no te está gritando. Entonces, yo creo que es esa perspectiva, digamos, como uno recibe el mensaje. A veces a mí me ha pasado que yo en la oficina contesto algo y todo lo puse en mayúsculas. Yo, uy, qué vergüenza, perdón, estaba en carrera, no me di cuenta. Y eso la otra persona, si la otra persona está hoy así, puede percibirlo como que Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Cierto, es cierto. Es que espérate que se suelta un poquito aquí el micrófono. Sí, sí. Ahí, sí, ahí es que está ahí como, Ahí, pero ya, ok. ahí, Pues, ahí ya mejor. Ya sí me escuchan, sí, es que se salta un poquito. sí, sí lo estamos Aló. escuchando, profe. Ok.
¿Usted Tú me hablas, escucha? sí, ahí ¿Cómo? escucho, sí, Sí, ahora en internet se ahí consigue escucho, ahí destructivo. escucho. Espérate, lo voy a dejar aquí, espérate, perdónenme, en un momento le quito. Pero, por eso hay que tener siempre como ese enfoque crítico, ¿verdad? Espérate, Ya, espérate, qué pena. y ver TikTok. Ay, Sí. estoy hablando. No, no estoy diciendo que eso sea malo, sino que hay que tener. No, hay que seleccionar fuentes, también depende para lo que queremos. Porque mucha gente se va a muchos así, políticos, que es lo que más, ¿verdad? Que manipulan, ¿verdad? Por ejemplo, el último que vi fue que el presidente Chávez estuvo hablando que han sancionado, no sé, La sala cuarta para los temas de periodistas. exactamente. Y aparecen unos comentarios hasta de una artista, creo que es pornográfica, que le dieron defendiendo al presidente, entiendo que bueno, la mujer esa es de otro país. Sí, sí. Entonces, eso para mí es que están manipulando la información. Claro. Entonces, sí, hay que ver cómo. Sí, porque la Nación publicó que sanción a Chávez. Ya sea, un momento, es que ¿con quién hablo? Sanción a Chávez, tema que le gusta a los Estoy aquí en una... ¿Aló? Cuando les dan reacciones a los lives. Sí, sí, totalmente. Aquí seguimos, profesor. Aquí Sí, estamos. no, súper, no, muy interesante, súper interesante. Y hablabas algo digamos, esto de la comunicación y la marca que el profesor Carlos vinculaba aquí, ¿no? Las marcas, y eso me pone a perspectiva de qué tipo de consumos hacemos, ¿no? ¿Cierto? Y qué comunicamos cuando consumimos, porque finalmente el consumo es comunicación, ¿cierto? O sea que hay unos valores allí, no solamente útiles o funcionales en el consumo, ¿no? Digamos que lo adquirido, lo que adquirimos no solamente cumple un rol o un papel utilitario, ¿no? O funcional, el teléfono para hablar, el carro para moverme de un lado al otro, sino hay un valor, digamos, que no es utilitario, pragmático, sino es un valor simbólico, ¿no? Sí, es simbólico, o sea, que está representando algo de lo que soy. Finalmente yo soy, digo, suena un poquito fuerte, pero también yo soy lo que tengo. O sea, yo me objetivo en las cosas que tengo, en lo que porto. Es como una extrapolación de mí, que se encausa y se objetiva allí en lo que tengo, en lo que incorporo como sujeto. Entonces, en ese sentido, el consumo, ¿cierto? Permite, o es simbólico, ¿no? Tiene un valor simbólico y nos diferenciamos y nos distinguimos del otro y de los otros en virtud de lo que consumimos, no solo de lo que consumimos, sino también de los usos, ¿no? Que hacemos de aquello que tenemos, o sea, de esas apropiaciones que desde algunas esferas, ¿cierto? Son ilegítimas. ¿Qué quiero decir con eso? Las personas, dice Néstor García Canclini, en uno de los modelos de comunicación, ¿cierto? Néstor García Canclini es un autor mexicano, antropólogo, decía, el consumo como escenario de diferenciación y distinción simbólica entre los grupos. Dice, a las personas se distinguen, y me pone a pensar el profe Carlos en las marcas, no tanto, ¿cierto?, por lo que tienen, sino por las maneras en que usan y apropian lo que tienen. Entonces uno podría pensar que hay maneras, entre comillas legítimas y unas que no son legítimas, de consumir o de apropiar esas cosas. Uno dice, a esta persona tiene capital económico, adquiere cierto bien, ¿cierto? Pero no hace un uso apropiado o legítimo de ese bien. Entonces, pues está comunicando que su uso no es el adecuado. O sea, claro, le está comunicando, pero uno ve muchas veces, y por eso los juicios, la comunicación es terrible en ese sentido. O sea, o los más de la comunicación, los juicios peyorativos que se hacen sobre algunos consumos de algunos individuos y por otros individuos. Como que tú consumes y no deberías consumir. Tienes dinero, pero no haces el consumo que debe hacer. O sea, ese bien que tienes no se debe usar así, porque te ves, aquí dicen una palabra, aquí dice una, como bueno, coloquial, mosco en leche, ¿no? O cosas que no son, mosco en leche, o sea, que quedas mal, o sea, no haces el uso debido, ¿cierto? Como diciendo, hay muchos que aquí también Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿ok? O sea, y eso me pone a perspectiva, ¿no? De la distinción y diferenciación simbólica que FIMA tiene el consumo, ¿no? No sé qué mención les merece eso. Que es un poco eso que usted decía coloquialmente,
Sí. Por ejemplo, los nuevos ricos que llaman, Exactamente. ¿verdad? Que muchas veces son personas que en su, simplemente describiéndolo y no juzgándolo ni señalándolo como algo malo, son personas que no nacieron en una estirpe, en una familia de dinero, pero logran tener dinero a partir de algún negocio o algo, y vemos a alguien, no sé, vistiendo de forma extravagante y siendo una persona de alta sociedad. Entonces a veces esa comunicación que está un poco disasociada. Sin embargo, también Total. el tema es que con la comunicación se refuerzan los modelos. Y ahorita que, digamos, pensando en el tema que nos reúne, digamos, en esta clase en las mañanas, los sábados, ser emprendedor ya ahora es un tema también, como decías vos, emocional y psicológico. Es decir, ya hay gente que quiere ser emprendedor porque es cool. O sea, no, la gente es emprendedora porque necesita vivir y necesita comer. Necesita vivir y necesita comer. Pero ser emprendedor es cool porque entonces yo soy dueño de mi tiempo, tengo mi negocio, tengo una marca, soy empresario, entonces ya se le dio cierto estatus y se refuerza con el mensaje, ¿verdad? Incluso hoy día ya hay escuelas de emprendedores, ¿verdad? Que tratan de vender esa idea, pero entonces se distorsiona un poco la realidad de lo que significan las cosas. Y también, ahorita que usted comentaba, yo pensaba en la otra parte que es tan difícil, porque todos comunicamos y podemos ser responsables de lo que comunicamos, pero no somos responsables de lo que los demás entienden. O sea, es muy variable, ¿verdad? O sea, usted está forma de acuerdo con usted tiene. Se manipula, claro. Es que casualmente, por eso es que cuando estudiamos la comunicación como tal, ¿verdad? Como objeto, empezamos a encontrarle sentido a lo que la comunicación puede ser. Y entonces empezamos a encontrarle razón a que depende cómo nosotros comunicamos. Y qué curioso, porque los que tenemos niños pequeños, los niños son maestros en comunicar, ¿verdad? Llegar a decirte algo lindo antes de pedirte algo que sabemos que puede ser un tremendo tema. Entonces, desde pequeños tenemos eso, pero se vuelve tan natural en nosotros que es difícil poderlo extraer y aplicarlo como técnica, ¿verdad? Es decir, si quiero hacerlo como técnica, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Verdad? Así es, ¿verdad, profe? Sí, sí, tú dices, los niños no tienen todos esos prejuicios incorporados dentro de sí. Y en ese sentido, pues son más espontáneos, ¿no? Y llegar, pues, digamos, convertirnos a devenir en sujetos como cultura es interiorizar normas, y normas, acatamientos, prescripciones que finalmente son funcionales, ¿no? Porque armonizan o sirven para algo, pero también pagamos un precio en ese sentido, ¿no? ¿Cierto? Por eso entonces posamos en el mundo, finalmente cómo nos comportamos, ¿cierto? Y los prejuicios que como adultos también adquirimos. O sea, eso también pone en sintonía. Siempre estamos comunicando, como decía el profesor Carlos, siempre estamos comunicando, ¿cierto? Ahora, para comunicar, obviamente, para movernos, por ejemplo, ustedes estudian, ¿qué es lo que estudiamos, muchachos? Administración. Administración. Entonces, será en la administración, podemos ver la administración como un campo, ¿no? O sea, un campo, como una estructura social, ¿cierto? Que está configurada, es una estructura social, es un espacio que está configurado por ustedes, que son agentes de ese campo. Y que ustedes se orientan en relación, ¿cierto? Se orientan en relación, o se mueven con una teoría de la acción a lograr ciertos propósitos en ese campo, pero para eso deben incorporar, ¿cierto? Unas normas, unas prescripciones, es más, estar cursando el currículo que cursan, pues finalmente se debe hacer, o sea, debo incorporarlo. Ahora, ¿cómo? Eso es lo objetivo, ¿no? Eso es como lo funcional, lo estructuralista, lo interiorizo dentro de mí y después me oriento en ese campo, ¿cierto? De la administración. ¿Cierto? ¿Para qué me oriento? Pues para lograr ciertos propósitos, pero tengo que tener claro que no soy tan, si se quiere, libre, en el sentido de que me muevo desde lo que tengo que incorporar para poder moverme dentro de ese campo, ¿cierto? O sea, y ese campo implica, ¿cierto? Una cantidad de incorporación de teorías, de habilidades, de competencias, ¿cierto? Y después me gradúo, ¿no? Cuando me gradúo es como
como que le estoy diciendo a la sociedad, comunicándole, la universidad le comunica como un notario público, le da credibilidad. O sea, usted, ¿cierto? Adquirió, ¿cierto? Los recursos, los capitales, ¿cierto? Capitales, o sea, recursos, capitales son siempre recursos culturales, ¿cierto? Educativos, que le van a permitir, ¿cierto? Le dice la universidad a la sociedad, ¿cierto? Desarrollarse, ¿sí? En el campo de acción, ¿cierto? En el que se va a mover, pero es producto de que ha incorporado esas leyes, ¿no? Digamos, esas normas, esos imperativos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los marcos? Eso será una mirada un poquito objetivista, ¿no? Ahora, ¿cómo me muevo en ese campo? Que es como lo subjetivo, ¿no? Desde dónde me muevo y cómo me muevo. O sea, ¿cómo actualizo eso que me han enseñado, ¿no? ¿Cierto? Y ese, el componente subjetivo. Entonces, ahí estoy tocando un poquito, ¿cierto? En que siempre comunicamos. Siempre estoy comunicando, pero no soy tan autónomo ni libre, pero tampoco estoy tan determinado por la estructura. Pero recuerden el funcionalismo un poquito, es los sistemas sociales, la estructura social determinan todo lo que soy, o sea, mi comportamiento. Entonces sería muy preso de la estructura, ¿cierto? Es una mirada un poco objetivista. Obviamente, no hay que ser inocentes y pensar que podemos hacer o que somos tan libres, pero tampoco estamos tan determinados por la estructura. Y ahí está el factor, no sé, el profe Carlos, estoy de acuerdo conmigo, de la subjetividad. Me estoy remitiendo aquí a un autor, muchacho, se llama Emilio Durkheim, Pierre Bourdieu, ¿cierto? Que es un teórico, no de la comunicación, un sociólogo, pero habla de los campos sociales, de los hábitos, de los agentes y de cómo me muevo, ¿cierto? En las estructuras sociales donde habito. O sea, ¿a partir de qué? Entonces, de incorporar recursos, incorporarlos y después actualizar esos recursos a partir de mi experiencia vital, o sea, de mis experiencias particulares de vida. Por eso es que uno ve personas que tienen, digamos, estudiantes míos, todos les toca hacer lo que les toca hacer, los imperativos, ¿no? Finalmente, cursar lo que tienen que cursar, pero todos se orientan de manera distinta hacia mí. Esto me pone la perspectiva de que ellos, ¿cierto? Actualizan, ¿cierto? Reactualizan, si se quiere, lo que les corresponde hacer. ¿Y por qué lo hacen? Porque está el factor de lo subjetivo que tiene que ver con las experiencias con sus otros profesores, con sus trayectorias académicas, porque saben cómo moverse, ¿cierto? Dentro del campo de la educación, cómo comunicar. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, sí, señor. Preguntas. Es muy dinámica la clase. De verdad que estoy Sí. muy grato con ustedes, juiciosos. Aquí hicimos pilos, ¿no? Muy Sí, pilas. sí, sí. Aquí hablando de la comunicación y del idioma, de la semántica, la semiótica Sí. de las palabras, Costa Rica tiene una gran influencia, aunque nos gustaría que fuera poco más de manera como literaria, aunque también aquí hay mucho lector de autores colombianos y de autoras colombianas, pero Costa Ajá. Rica tiene una gran influencia por medio de la televisión de Colombia. Además de que yo creo que hay, me parece, esto lo digo desde mi conocimiento, que no es necesariamente una opinión profesional, siempre he sentido que, y viéndolo desde el modelo de comunicación, Colombia y Costa Rica tienen mucho parecido, ¿verdad? La forma que hablamos, la forma que nos comunicamos, somos más parecidos a Colombia que a Centroamérica, a pesar de que estamos en medio de América, tenemos mucha similitud. Incluso, bueno, hay mucho colombiano acá en nuestro país y ha tenido, digamos, una aceptación, una forma como de mezclarse más fácil entre los costarricenses por ese tipo también de formas de comunicar. Hay un tema incluso que ahorita que usted mencionó lo del enfoque positivista, yo buscaba un poco acerca de eso, lo veía que también está en la educación, hay un enfoque positivista en la educación del tema de aprender y no solamente de memorizar, pero a lo que quiero llegar es el tema de que a final de cuentas, cuando nosotros nos educamos, cuando nosotros estudiamos, logramos entender esas diferencias que también el modelo de comunicación lo propone. No podemos comunicarnos igual con todo el mundo porque no todo el mundo tiene el mismo nivel. Y ahorita que lo decía el profesor desde sus carreras en la administración,
el ser humano es el elemento central de la carrera. Claro, administramos equipos, administramos bienes, pero administramos personas también en recursos humanos. Y es importantísimo poder entender cómo me tengo que nivelar. ¿Ibas a decir algo? Sí, profe, algo que digamos, bueno, yo trabajo en recursos humanos en la empresa que soy reclutadora para Canadá, y digamos, y obviamente la empresa se basa mucho en la diversidad. Y eso es algo que yo comentaba con un jefe, que hoy en día la diversidad no es que seamos blancos, negros, chinos, no, sino que ahora existe, y se me olvidó la palabra, la diversidad como mental, por decirlo así. Y es algo, es un tema que a mí me apasiona mucho porque mi hijo mayor es autista y es súper, es un reto a veces comunicar con él. Pequeño, por dar un ejemplo, pequeño, yo me acuerdo que yo fui a donde el psicólogo o psiquiatra de él en ese momento y le dije que yo creía que él no entendía lo que yo le decía. Y me decía, ¿por qué? Le digo, yo es que yo le digo a él, me traigo un vaso de agua y él se me queda viendo y no me entiende. Entonces él se rió y le dijo, Ismael, vaya, tráigale a su mamá un vaso con agua. Y él se levantó y sirvió el vaso. Me dice, es que él no entiende que es un vaso de agua, es con agua y cosas así. Pero mi hijo, o sea, pequeño, llegaba y decía, madre, quiero no, pues, quiero una malteada para tomármelo en mi recámara. Y yo lo vacilaba, le decía, quiero un partido para tomarse en el cuarto, le decía yo, ¿verdad? Entonces, y empecé a darme cuenta que ese fenómeno se da cuando uno se está comunicando con gente, que no necesariamente, aunque yo trate de ser 100% positiva y de todo, puede ser, digamos, yo soy un tipo de comunicación que me gusta a veces, mezclar lo que digo, un poco de bromas, como para, ¿verdad? Y eso muchas veces me traía consecuencias porque distraía al personal, claro, distraía a la gente. Entonces, los desubicaba del tema y se quedaban solo en la broma. Pasaba así con poblaciones donde hay necesidad de... Yo creo que es súper importante de verdad adoptar el tema de educación porque uno tiene que tomar en consideración eso. Sí, ahora eso que vos decís, los chiquillos les ha dado por eso. Yo creo que mi generación no tuvo esa situación. Tengo una cuñada que dice que es como andar en discoviriquiño, algo así, porque ellos le dicen a uno, ya no es piscina, ahora es alberca, ya no es cake, ahora es pastel. La vez pasada un hijo me dijo que no sushi con palta. Exacto. Exacto, pero porque también lo que vos decís de que tratamos a veces de neutralizar la comunicación desde los programas. Sí. Se neutraliza la comunicación porque entonces no puedo decir que como dicen en Costa Rica, o torta como dicen en México, sino que tengo que buscar un término, ¿verdad? Como que trate de globalizarlo y los niños son impactados desde ello. Entonces los niños también nos dicen cosas, no creas, a veces uno se queda como, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Entonces esa comunicación que también se va transformando, que antes se transformaba desde los libros, porque uno leía, veía la palabra, con diccionario de la palabra, significa tal cosa. Entonces se enriquecía uno, ¿verdad? Entonces ahora más bien la televisión, las redes sociales, la tecnología. Pero entonces tenemos que tener claro que cuando a veces nos comunicamos directamente con alguien, puede identificar. Todo, pero también yo lo he visto, digamos, por ejemplo, que se va perdiendo esa parte autóctona de nuestro lenguaje. Ajá, totalmente. Porque ahora los chicos son los de tú. Sí, y también cómo satanizamos ciertas palabras dentro de eso. El mae nuestro, por ejemplo, hey mae, eso es una mala palabra. No, eso es un costarriqueñismo, es algo nuestro. Présteme la tela, ¿verdad? La choza, trolear, todas esas cosas que también nos dan identidad. Y que a cada país le dan identidad. Ahora, nada más hay que saberlas cuándo usar, con quién usar y cómo usarlas, ¿verdad? Porque también nos pueden hacer quedar mal. ¿Verdad? Pues depende de lo que usemos, puede ser. Es que qué interesante eso, ¿verdad? Porque digamos que si usted va a un trabajo, usted tiene todas las competencias, usted no está tratando mal a la otra persona, está siendo respetuoso y usted le dice, no sé, desde casa, ese choza, no debería ser un factor para que no lo tomen en cuenta para X o Y, pues, por ejemplo, en el ámbito laboral. O sea, es como muy... Viene de un lugar de mucho juicio de uno, ¿verdad? También hacia la parte socioeconómica, porque es que la persona que habla más pachuco es más pobre. Entonces eso también es un factor. Lo que pasa es que también de lo que decía el profesor Gabriel, la subjetividad
¿verdad? Y la objetividad de la comunicación y de lo que nos hace, el estímulo que nos hace sentir cómo se comunica alguien. Ahí sí, yo digamos, bueno, como les digo, yo tengo, una vez un amigo me dijo que yo debería hacer un stand-up comedy y contar mi vida porque es un puro caos. Y ese ejemplo que usted dice es algo que, digamos, a mí me pasó una vez. Andábamos con unos amigos y entonces fuimos a traer a un amigo mexicano, ¿verdad? Mi esposo y yo, y íbamos así, y los mexicanos, y él era súper mexicano. Y en los mexicanos, a las personas blancas, machitas y así, les dicen pingos, ¿verdad? Entonces, él venía adelante, pues venía manejando el amigo a la par, y él me volvió a ver por el espejo, y se vuelve y le dice a mi esposo, puta cabrón, es que tu mujer tiene una cara de pinga. Y yo me quedé así, y acá en Costa Rica eso significa otra cosa, ¿verdad? Entonces nos quedamos así, y él nada más se rió, ¿verdad? Y entonces es lo que uno dice, wow, o sea, la comunicación que uno no entiende, ¿verdad? Yo no sabía de lo que estaban hablando, mi esposo no podía respirar, ¿verdad? De la risa que le dio, y él se quedó asustado así, yo nada más volví a ver, y entonces ya ahí yo le dije, wow, ¿verdad? Y eso hace muchos años donde uno empieza a encontrar culturas y todo, y uno dice, qué diferente. Y así un montón de historias que uno se ha dado cuenta, falta de comunicación. Tal vez otra persona se hubiese ofendido, ¿verdad? Pero entiendo el contexto que es una cultura totalmente distinta. Y También les pasó en México, ¿verdad? En México hay iglesias por todo lado y hay parquecitos, digamos, donde se ponen todas las ventas y todo el mundo come en la calle y es un mercado por todos lados. Nosotros tenemos una costumbre de decir, me regala algo. Me regalan. Me regala, sí. El papá, Sí, nosotros le decimos mucho eso. me regalan. el papá, bueno, estaba viendo como unos celotes con, no sé, bueno, yo no fui. Sí, sí, sí. Esa señora me regala un. Aquí no regalamos nada. Es siempre con los ticos. Por ese choque cultural, no sé, mi papá, entonces yo quedo así como, qué vergüenza, ya no voy a volver a abrir la boca. Julián, ¿nos quiere decir algo? Sí, yo nada más quería como aportar un poco. Hace mucho tiempo se ha venido cambiando la filosofía, digamos a nivel donde yo trabajo. Los jueces, cuando dan un veredicto, digamos, De un caso. de un caso, ellos los han venido y los han obligado casi a hablar en idioma coloquial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes ellos lo que hacían eran muy técnicos, Muy técnico. o sea, demasiado técnico, cuando la persona, digamos, ya sea el acusado o la persona que acusaba, ¿verdad? Y no entendían, Sí. y es una realidad, no entendían todos los términos, ¿verdad? Jurídicos que se dan en el tema, digamos, de juicio. Y sí yo he visto eso, ¿verdad? Que es según de dónde va la comunicación y quién la va a recibir, ¿verdad? Porque muchas veces están buscando, por ejemplo, a una persona, tal vez, digamos, no analfabeta, pero que sí no entiende muy bien de qué le entienden hablar, ¿verdad? Claro. Sí. Palabras muy técnicas, de peor. Dice, Sí. me están juzgando y no sé ni por qué, o me están inculpando, no sé ni por qué, ¿verdad? E Total. inclusive desde la parte, digamos, de nosotros, de investigación, trabajo, digamos, para el rigor. En la parte de nuestra investigación, nosotros debemos de utilizar casi que las palabras a como se dice, ¿verdad? Inclusive, hasta, digamos, palabras ofensivas, a veces tienen que ponerlas en el informe. ¿Para qué? Para que, aparte, o sea, la persona que va a leer eso, lo entienda, digamos, lo vea. Sí, de el contexto una forma que es. integral. En el contexto que es, Sí. ¿verdad? Porque Claro. como los medios, ¿verdad? De años, o porque más en la parte legal, profesores y compañeros, porque hay muchas frases en latín. A veces hay frases en latín que obviamente uno ni sabe ni conoce. Y casualmente, entonces, si desde que estamos haciendo comunicación no estamos haciendo horizontal el lenguaje, la comunicación, estamos fallando. En vez de estar siendo profesionales, estamos pareciéndonos ser profesionales. Igual como cuando hablamos con un niño, hay que ponerse a su estatura y hay que hablar con el niño, ¿verdad? Hay que hablarle de frente. Entonces, todos esos pequeños detalles son cosas que se van dando en cada campo, en la parte legal,
parte médica, administración, ¿verdad? Incluso la educación. Profe, Sí, perfecto, profe, qué interesante lo que todos dijeron. Claro, es decir, la comunicación debe tener muy en cuenta, como bien lo dijo el profe Carlos y la intervención del compañero y de todos, ¿cierto? Los contextos, ¿no? Los contextos, o sea, los contextos configuran, ¿cierto? La comunicación o el proceso de comunicación. Entonces, no es igual, o más bien debería uno ser hábil para, ¿cierto?, ser competente, ¿sí?, para poder comunicarse de manera legítima, si se quiere, ¿cierto?, y que entendible, ¿no? O sea, beneficiosa, armoniosa, efectiva, si se quiere, ¿sí? Deberíamos tener esas habilidades, pero claro, ¿qué implica eso, no? ¿Qué implica eso? Incorporar lo que yo decíamos, conocimientos, competencias, ¿cierto? Una serie de habilidades que tienen que ver también con las experiencias cotidianas y ordinarias que tenemos en el mundo. Y obviamente eso es como la apuesta también comunicativa. No quedarnos en una reflexión ininteligible para otros. Obviamente que tú hablabas del derecho y es un asunto bien delicado, ¿no? Una persona que es analfabeta, pues dio un fallo, ¿cierto? Un dictamen inimputable, imputable, subrogado, ejecución condicional, una cantidad de términos que son muy técnicos, pues la persona tiene derecho a que se le traduzca eso, ¿no? Si no se le traduce, pues nada que hacer. Y algo que tú decías también, la compañerita, ¿cómo te llamas? Tú que estás con, hola, que estás, hola, sí, tú, Silvia. pasabas, sí, me ponía a pensar entre el significante y el significado, ¿no? De las cosas, ¿no? Sí, total, ¿cierto? El significante, que es como la imagen, ¿no? Acústica, si se quiere, o escrita, ¿cierto? Y el concepto al que alude, ¿no? Y cambia, o sea, finalmente es aleatorio. Y ahí viene precisamente los malos entendidos, la incomunicación, total. Y una pregunta, digamos, ¿qué puede hacer uno para poder confirmar que uno está teniendo esa comunicación asertiva? Digamos, se me ocurre y justamente lo que uno hace, que uno presenta el tema y al final uno dice preguntas, alguien tiene preguntas, quedó claro, pero uno entiende que muchas veces eso puede darse, digamos, qué sé yo, que por ejemplo usted explique algo y aquí todo el mundo le quede claro y a mí no, a mí me da vergüenza decir, no, yo no entendí. porque ninguno entendió, igual ninguno va a preguntar. Ajá, entonces, Eso ya ¿cómo está puede comunicando. uno asegurarse como comunicador que el mensaje está llegando o es algo que es de Pero lo mira acompaña? qué interesante lo que tú dices, porque finalmente la evaluación de carácter cualitativo y cuantitativo, ¿no? Sería también una de las maneras en que uno puede, ¿cierto?, entender, o sea, como uno, como profesor, ¿no? No sé si el profe Carlos esté de acuerdo, ¿no? Si se apropiaron ciertos conceptos, ¿cierto? Bueno, una exposición. Finalmente es el proceso de comunicación, más que transmisión, mucho más que transmisión de información, ¿cierto? Es praxis comunicativa, es una acción comunicativa, ¿sí? Que es de feedback, de ida y vuelta, y está mediada y está configurada desde imagínate, lo semiológico, desde lo sociológico, desde lo psicológico. Digamos que en ese sentido es compleja. Tú pones en perspectiva, ¿entendimos o no entendimos? ¿Qué entendieron? ¿Ok? Pero si estaba tan fácil, no, pero ¿qué entendimos? O es que no me hice entender. Entonces, ¿qué lenguaje debo utilizar para que me entiendan? Pero no para que me entiendan, tampoco uno puede, digo, no sé si estén de acuerdo, depende del contexto, pero estamos en el ámbito de lo académico y lo médico, pues finalmente hay que incorporar ciertos tecnicismos, ¿cierto? Si no los apropiamos, pues es más, no podría ni siquiera entrar en el campo, un físico, el campo de la medicina, el campo del derecho, no podría entrar en el campo porque me toca incorporarlos y tengo, eso es objetivo, incorporarlos para después poderme mover en el campo, ¿no? Pero no quedarme allí, porque yo no habito solamente, ¿cierto?, el campo profesional en que estoy incorporado, ¿ok? Sí, claro. Ahí, ahí entendiste, entendiste. Sí, pero no, no entendí. Bien, No bien, entendí. qué bien, qué bien. Perfecto, profesor. No sé si tiene algo más que nos quiera agregar esta mañana. Es que, oye, pues cuéntenme ustedes alguna pregunta en particular que quisieran saber, interés, no sé.
a cualquier cosa que ¿Ha estado en les Costa venga a la Rica cabeza. antes, profe? No, Nunca he ido. no he ido, pero estoy invitado, ¿no? Ojalá en algún momento también con sé que, que el Poli y la USAM, al igual como otras universidades del área andina y del grupo han hecho algunos intercambios que sería muy interesante, que siempre enriquecen mucho realmente. Sí, Y Colombia es un país con mucho, Colombia, el colombiano y las universidades en Colombia tienen programas de estudio muy buenos, realmente son gente muy culta y muy educada, entonces siempre transmiten muy buen conocimiento. Y creo que también esta clase, yo la verdad, esta es mi primer clase espejo, el primer proceso en el que empiezo con el tema de espejo. Me parece que ha sido muy interactiva, muy dinámica. sí, Realmente me deja un sabor de boca muy bueno y espero que las demás y que también mi clase de vuelta pueda satisfacer y superar las bueno, expectativas, pero realmente ha sido muy interesante. Creo que es un tema que como hablaba yo ayer con el profe, un tema que hay que hablarlo, hay que estudiarlo. Yo creo que también que quede la espinita para ustedes de que veamos la comunicación a partir de esto como algo distinto, como algo diferente, y que cuando vayamos a comunicarnos, nos tomemos un tiempito para preparar nuestra comunicación, saber quién es nuestra audiencia, qué recursos de comunicación tenemos, que las personas ya tienen de por sí una forma de comunicarse y con base en ello van a entender, van a tratar de comprender. Lo que vos decías ahora en la pregunta, cuando uno le dice en un grupo, ¿entendieron? Es que el problema es que desde pequeños nos enseñaron que la pregunta está castigada, Ajá. ¿verdad? Porque muchas veces en nuestros hogares, en la sociedad, preguntábamos a alguien, exactamente. ¿por qué pregunta eso que es tan evidente? Pero lo pregunto porque para mí no lo es. Entonces, Claro, también tenemos que cambiar eso con la crianza de nuestros hijos o con incluso las interacciones en el aula, ¿verdad? Yo a veces me he puesto en un aula a hablar de puras cosas sin sentido. Y luego pregunto, si alguien entiende, todo el mundo dice, todo claro, que lo que acaba de decir ni siquiera tiene sentido, ¿verdad? Pero es claro, porque no queremos evidenciar de que no lo sé, no, si es que más bien para eso estamos aquí, ¿verdad? O en cualquier lugar. A veces incluso yo le digo a la gente cuando me dice, disculpe mi ignorancia, uno no tiene que disculparse. Tal vez es una pregunta tonta. Tal vez es una pregunta tonta. Y peor aún, respondiendo, no es que no hay preguntas tontas, no, si hay preguntas tontas, claro que las exactamente. hay. Sí, por eso ¿Verdad? Claro que las hay, ujú, pero esta no ujú. lo es. Esta no lo es. ¿Verdad? Como cuando uno se cae, si alguien llega y le pregunta a uno, si vio que se cayó, eso es una pregunta tonta. Se cortó el ¿Verdad? Exacto. Eso sí es una pregunta, pero no siempre lo es. Entonces, hay un proceso también social donde ya, imagínense uno, 45 años yo tengo una forma de comunicar que ya está muy arraigada en mí y cada uno de ustedes, pero eso casualmente lo que hay que cambiar, más nos comunicamos a grupos, a masas, la comunicación que hacemos en redes sociales. Un día de estos pasó algo muy lamentable, ahora hablamos de la tecnología. Ustedes vieron que en El Salvador hace unos días murieron varias personas por una estampida de personas en un partido. Y mueren varias personas y entonces obviamente se activan los hospitales recibiendo personas y una doctora, al parecer, tuiteó como que uno pusiera aquí, gracias a la Liga y a Saprissa por arruinarme el turno. Y la directora del hospital le escribió también por redes sociales, voy a dar instrucción para que la saquen del turno y comenzar una investigación de su puesto. O sea, ¿cómo somos tan insensibles frente a cosas así? Pero porque también no estamos pensando que la red social está más bien captando mi comunicación, está haciéndome que yo comunique de cierta manera y que yo crea que todo esto puede ser así, ¿verdad? Profesor, en Colombia sucedió algo que yo tengo poco conocimiento y tal vez usted nos pueda comentar. Lo he visto de diferentes ámbitos. Hubo algo que pasó hace algún tiempo, no sé hace cuánto, como que supuestamente iban a un grupo un grupo como criminal o un vandalismo que se iba a dar como en un complejo habitacional y que como que hubo un mensaje, no sé si usted está enterado, como que hubo un mensaje que eso desató como un pánico en toda la población porque no se sabía de cuál complejo habitacional estaban hablando o de qué era lo que iba a suceder. Yo no sé si usted está enterado de eso.
¿Cómo fue es que ahí se te fue el audio un poquito. Es que lo que entiendo fue como que en algún momento se desató por medio de un mensaje de WhatsApp que un grupo criminal iba a entrar allá en Colombia, en Bogotá, a un complejo habitacional y como que eso desató un temor, un miedo entre todas las personas que vivían en complejos porque no se sabía de qué era lo que estaban hablando ni cuál era el complejo al que iban Sí, sí, a empezar. creo que era en el contexto de la pandemia y cuando Sí, nos sí. tenían confinados un mes, o sea, creo que fue un mes entero. Y entonces empezaron a popular en las redes sociales, ¿cierto? Que se iban a entrar en aliantes a los edificios, a los complejos, a los apartamentos, pero nunca hubo, digamos, empezó a circular, le llegaba el mensaje a uno, profe, y lo replicaba a otro, y otro, y la gente entró en pánico, en histeria, y la gente sacó, digamos, se armó y salía 11 de la noche, 12, la gente asustada, es que se van a entrar los venezolanos, imagínate, un prejuicio terrible, porque hay mucho venezolano, pero al margen de eso, hay unos prejuicios también muy tenaces aquí en Bogotá, en relación con lo que ha pasado con todo este éxodo venezolano. Pero al margen de eso, ¿cierto? Fue el pánico que se inoculó, si se quiere. Pero nadie, lo particular también es que nunca se evidenció eso. Es decir, nunca hay un registro fáctico donde se hubiera evidenciado que de verdad habían unas personas que se iban a entrar, ¿cierto?, a delinquir en los apartamentos. Ninguna prueba fáctica, solamente, como decía ahorita, pánico, disfunción, información que disfuncionaliza, desregula, desquebraja el orden y el equilibrio. Pues la gente entra en nervios, en pánico, pero no hay registro, no hay evidencia de ello. Entonces, miran el poder de la comunicación, ¿no? En ese Claro. sentido. Pero entonces eso nos remonta a más o menos 1930 y algo, creo que fue cuando entonces hacen una narración, el Allá, de los actor platillos voladores. Orson Welles hace la narración de la Guerra de dos Mundos por radio y hace que toda la gente evacúe los estados y sus casas porque creen que realmente hay una invasión extraterrestre. Sí, exactamente. En mi tiempo, en los 80s, el rumor que nos llenaba pánico sin redes sociales, sin internet, eran los 3 días de oscuridad. Era que iban a haber 3 días de oscuridad. Y entonces, en el púlpito, en las iglesias, porque la gente todavía iba, las candelas y todo. ¿Verdad? Entonces, siempre ha habido en toda década y en toda sociedad, ¿verdad? Porque en la nuestra ha sido el fin del mundo, que dicen los mayas, que dicen los toltecas, ¿verdad? Exacto, y en algún momento nos trasladamos sus predicciones, pero vean que siempre ha existido, sin el fenómeno de la tecnología, y siempre el rumor como fenómeno de comunicación se ha propagado fácilmente, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la administración y las organizaciones, el rumor siempre está presente y hay que atacarlo, ojalá pronto. Apenas escucha un rumor, hay que atacarlo porque si no, más bien se puede apoderar de la conducta de la gente. Vamos a subir como a 15. Ah, sí, y vamos a subir como a 15 más. Sí, sí, sí. A mí eso me pasa, digamos, de mi religión es cristiana evangélica y a mí obviamente le dicen a uno, prepárense porque viene Jesucristo y de todo. Y yo, o sea, yo estoy preparada desde hace como 20 años. Sí, sí, Digamos, o sea, de hecho, pero a lo que me refiero es que cuando pasaba algo una vez en mi casa, le estaba contando a mi esposo, de hecho, de eso, explotó un transformador. Yo tenía que como 12, 13 años. Explotó un transformador y una nube así grandísima. Yo lo que hice fue tirarme al suelo y decirle, Señor, llévame. Porque yo no sabía qué era eso y yo donde vi eso y no escuchaba a mis papás. Ya llegó. Sí, y a mi papá le pasó un día también como que tembló o algo así. Y hace poco fue, por eso estábamos hablando del tema. Tembló, algo así pasó y es lo que llegó a ver es si mi bebé estaba ahí y dice, pues la única que se va. Sí. No, pero entonces vean que hay dos recursos también y dos conceptos dentro de la comunicación. Por un lado, el rumor como elemento comunicativo, ya sea bueno o malo, y también el discurso. Cada lugar, cada empresa, cada institución, cada creencia tiene un discurso. Cada uno de nosotros tiene un discurso. Si en este momento planteamos un tema aquí, cada uno tiene una posición. ¿Verdad? Temas ojalá polémicos como aborto, temas polémicos como eutanasia. Y todos tenemos un discurso.
La pregunta que tenemos que hacer tal vez es ¿de dónde nace ese discurso? Sí, perfecto. ¿Con base en Estamos qué de acuerdo. nace ese discurso? ¿Verdad, profe? Pues totalmente, sí, profe, la creencia, o sea, la autoridad, es decir, la autoridad, ¿a quién le creemos? ¿Quién es, cierto? ¿Quién detenta autoridad para nosotros? Y cuando detenta autoridad, se convierte en una voz legítima, ¿cierto? Pues sí, está legitimada porque tiene autoridad, tiene esa capacidad, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le creemos? Ahora, pues, la creencia, no es la verdad, ¿cierto? Ok, es doxa, es opinión, pero finalmente la comunicación, ¿cierto? Corre por allí, ¿cierto? Corre por la creencia, por el rumor, ¿cierto? ¿Qué hacemos para frenar ese, o sea, qué hacemos finalmente para que el rumor no nos atropelle, ¿no? ¿Cierto? ¿A quién le creemos? Yo por eso decía, profe Carlos, un poco, hablando del discurso o de la anunciación, que preguntarse siempre por el quién, ¿sí? El quién nos cuenta, quién es ese otro. Claro, no si sabes, digamos, en periodismo, ¿no? Si uno tiene fuentes creíbles, legítimas, ¿cierto? Confiables, pues sabe uno, ¿cierto? Que está hablando, no es de lo que cree, o sea, no es una opinión falseada, sino desde la credibilidad, desde la creencia. Ahora, hay que creer, pero nosotros no creemos también muchas veces. Al médico le creemos, muchachos, al abogado le creemos. ¿A quién le creemos? ¿Cómo se legitima la creencia? Y es claro, porque es una creencia en un conocimiento que se corrobora, es una, digamos que es más que creencia, ya es conocimiento, y que ese conocimiento que tiene el médico, ¿cierto? Comunica credibilidad porque hay una evidencia empírica, ¿cierto? De que tal medicamento, tal diagnóstico, sí se corresponde con lo que es, ¿ok? ¿Cierto? No obstante, hay personas que no creen, pues no creen, dicen, no, yo no, pues, pero eso es comunicación, o sea, quiero decir, va al médico, pero después recorre y se va donde les digo yo, la tradición popular, ¿no? Se va a la medicina no, occidental, o se va donde aquí dicen yerbatero o curandero, y hace unos recorridos, ¿no? Que me parece muy bonito que Latinoamérica es así, ¿no? Estamos en un pie con lo moderno, conocimiento, entonces es médico, pero también recorremos, vamos donde la abuelita, no se acuerda, entonces le daba malestar, gripa, y por tradición oral, ¿cierto? Nos curan de unas maneras que se legan de generación en generación y que surten efecto. Entonces ahí estamos tradicionales, somos premodernos, pero no por un juicio valorativo, sino estamos pisando otro piso y también somos a la vez posmodernos. Me parece que es chévere porque finalmente eso somos, de eso somos hechos los latinoamericanos. ¿Sí? Tenemos un pie eso se llama hibridación, ¿no? Mestizaje, sincretismos, espacios y tiempos que confluyen simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, estudiantes indígenas arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cierto? Que estudian en las grandes metrópolis en Bogotá y van, imagínate, van a su clase, estudian medicina occidental, saben inglés, imagínate, nadie de lo que comunican, pero van con su indumentaria indígena, ¿no? ¿Ok? Y se van a clase de inglés, salen con sus amigos y escuchan también música también en inglés, pero no dejan de ser indígenas. Y se van después cuando terminan su carrera, ¿cierto? Sí, y no dejan su medicina tradicional. ¿Sí? O sea, entonces es sincretismo, ¿no? O sea, hibridación, mestizaje, espacios, tiempos. Eso somos, ¿no? Finalmente también, producto de esos encuentros con los otros. Perfecto, profesor. Pues yo creo Muy amable. que Muy amable. agradecerle, profesor Gabriel, por su tiempo, por de verdad tan bonita clase para un sábado, bien dinámica. Agradecerle su disposición desde que nos conectamos y también que haya sacado el tiempo en esta mañana, de verdad, yo creo que le agradecemos y le podemos dar un aplauso al profesor. Uy, qué amables. Lo mismo para ustedes. De No, verdad no, que ¿verdad qué que sí? bonita Muchísimas experiencia. gracias. Qué No, bonita no, muchas experiencia, gracias. de verdad que me sentí muy complacido, de verdad de tenerlos. Súper contento, que es lo que más me llevo. Ok, y Carlos, muy querido también, muy amable. Muchas gracias, un abrazo y estamos en Ay, comunicación profe, para la vuelta el lunes. profe, grabaste la clase, profe, qué pena Sí, contigo. yo la grabé, la descargo para enviarla Listo. por correo, ¿verdad? Para que la tengan por allá. Vale, no, profe, hablamos lueguito y que tengan un bonito día. ¿Ok? Muchas gracias, igualmente usted, Bueno, profe. Nos bueno, vemos. chao, chao, profe. Muchas gracias. Chao, igual, chao.